Él está muy joven, pero es muy ocupado. Se llama Memo Quintana. Él es el director de Comarca, una empresa que se dedica a la consultoría en el ámbito de la comunicación política, del marketing político, estratégico. Y pues ahorita nos va a contar, pero pues tiene un currículum muy padre. La verdad es que pues yo conozco a todos los consultores políticos que hay en este país y en Latinoamérica, y me da mucho gusto recibir a un joven que ahí viene, ya hasta premios ya ha tenido internacionales por su actividad en la comunicación política. Te doy la más cordial bienvenida. Esta es tu casa, mi querido Memo. Rodo, muchas gracias. Gracias por invitarme. Siempre es un gusto estar en distintos espacios donde hay gente que sabe del negocio, que sabe de lo que hablamos y bueno, al contrario, muy agradecido por la invitación. Gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, Memo Quintana. Yo soy encuestador, tú lo sabes, a eso me dedico desde hace 26 años con el BEA. Y pues evidentemente, pues tenemos un contacto permanente con todos los integrantes de esta gran, yo le digo fauna, pero no es fauna, de este gran grupo, ¿no? Del gremio de los consultores políticos aquí en Latinoamérica. Y me da mucho gusto ver, Memo Quintana, que pues bien joven, mucho más joven que yo, desde luego, pues ya andas ahí en el tema con Comarca. Cuéntanos qué es Comarca, qué han hecho, en dónde has estado, pues las campañas que has asesorado, campañas, obviamente, en marketing político. Claro, pues mira, nosotros llevamos 11 años en el 11 años. Digo, obviamente empezó como todo inicio con muchos tropiezos, muchas complicaciones, sobre todo porque es una industria, tú lo conoces muy bien, complicada en el sentido de que hay mucho ego, una competencia permanente, ¿no? Nos fue muy complicado convivir con el otro sector de los consultores, que tú lo sabes muy bien, pues que de repente sienten que como que ese mercado es único, ¿no? Que estás invadiendo sus territorios, ¿no? Empiezas a ser un poco incómodo en muchos momentos. Sí. Y aunado a eso también el tema de la juventud. Si yo te hablo de hace 11 años, pues claro que era complicado llegar con un diputado, con un senador y decirle una ruta o construir una estrategia en conjunto. En primera, que ellos confiaran en que eso podría ser algo. Este muchachito que me va a enseñar. Me va a enseñar yo que fui alcalde 2 veces, diputado, senador y demás. Entonces, pues como todo inicio tuvo muchos tropiezos. Hoy creo que estamos mucho más consolidados. Comarca es una agencia de comunicación, una firma en marketing, que nos estamos especializando mucho en el tema de la comunicación política de muchos años para atrás. Aún así, ya tenemos también el sector comercial. Sin embargo, creo que un área de expertise que hemos desarrollado con mucha velocidad y donde hemos adquirido pues, cierta reputación ha sido en el área de la comunicación política y a través también del conocimiento, del crecimiento que tiene la comunicación política digital. Es correcto. Creo que eso es algo que, pues bueno, hoy estamos en un programa digital. Así es. Entonces, me parece que el gran análisis que se hace es cómo pasamos de la comunicación análoga a la comunicación digital. Y es ahí donde agencias como la de nosotros, pues de repente tienden a abrir algunas puertas. Entonces, durante este lapso de tiempo, pues nos dedicamos a ello. Tenemos la fortuna de que algunas personas creyeran en que a la política le hacía falta un poco de creatividad. Y creo que eso es algo desde luego. Que nos permitió abrir algunas puertas y que algunos personajes y perfiles importantes a lo largo y ancho del país, pues confiaran en nosotros. Y hoy aquí estamos dando la batalla, tratando de generar una nueva construcción, una nueva recepción acerca de la comunicación política que va mucho más allá de los libros, que va mucho más allá de los decálogos, sino me parece que hoy por el mismo ritmo que tiene la propia política, que es muy rápida. Así es. Quiere equipos rápidos, muy completos y que entiendan y tengan el contexto de la coyuntura. Es correcto. Entonces, pues en eso nos hemos consolidado en Comarca. Hoy somos una firma, pues como tú bien lo mencionas, de jóvenes y no por ello inexpertos, ¿no? Claro. Que somos jóvenes, pero no novatos en muchas de las cosas que hacemos y del equipo que nos acompaña. Pero pues amando lo que hacemos, que creo que eso es algo importante. Eso es fundamental, que te guste lo que haces, ¿no? Totalmente, ¿no? Que tengas ganas de levantarte todos los días, si no es lunes, martes, miércoles, jueves, a hacer lo que quieres. Y es una industria complicada, tú lo sabes bien. Sí, muy complicada y muy competida. Se puso de moda, ¿no? El tema del marketing político y pues todos los días aparecen y desaparecen despachos de consultoría, ¿no? En un ambiente muy complicado. Dijiste algo muy interesante, Memo Quintana. Es
complicado tratar con políticos, ¿no? O sea, los políticos profesionales, es decir, los que se dedican a la política en el ámbito profesional, candidatos, miembros de partidos, gobernantes, gente que gana elecciones, etcétera, etcétera, pues es complicado porque piensan que lo saben todo de su, ahora sí que de su comarca, ¿no? O sea, Sí, claro. a un candidato a la alcaldía llegas y le dices, yo en el ámbito de las encuestas, no, pues mire, es que esto, a mí quién me va a enseñar si yo soy de aquí, ¿no? O sea, yo sé lo que quiere la gente. Cuando, y él piensa que la urgencia más grande de la gente era el auditorio municipal, Sí, claro. y en las encuestas sale con que ya no soportan a los perros callejeros, por poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es complicado trabajar con políticos profesionales, Memo. Creo que lo es, o sea, sin duda lo es, como te lo decía. En primera, porque existe un ego natural en la mesa, ¿no? O sea, el político por naturaleza tiene un ego que en la propia construcción de su personaje jamás está dispuesto a perder, ¿no? O sea, porque él es el que toma la decisión, quien es quien toma la última decisión, y él también es quien decide por quién acompañarse y por quién no. Es cierto. Y me parece que a veces uno de los grandes errores que cometemos en política o que se cometen en política es estar mal acompañado o mal asesorado. Y es ahí donde se viene una serie de errores. Venimos de una construcción de equipos políticos donde el político se siente muy cómodo siendo el más inteligente en la mesa. Es normal, sí, claro. ¿Quién me va a enseñar? Y eso creo que en lugar de ser positivo pasó a ser algo muy nocivo en los equipos políticos de estos tiempos. Porque hoy necesita el político rodearse de gente mucho más inteligente de él, mucho más capaz que él, y que tenga la confianza de decirle, presidente, diputado, gobernador, candidato, me parece que no estás en lo correcto. Me parece que tu visión podría no ser lo adecuada. ¿Qué te parece si analizamos esto? Y eso es algo que se agradece constantemente. Agradeces constantemente pertenecer a un equipo donde tengas la oportunidad de poder decir, esta es mi opinión, no coincido al 100%, sin embargo, tengo la libertad de decirlo. Hay equipos donde es prácticamente imposible. Y para ser honesto, hay equipos donde resulta muy incómodo estar, donde realmente dices, no tiene sentido que esté. Correcto. Porque entonces soy un aplaudidor más, y para aplaudidor, pues, con todo respeto, está tu secretaria, está el equipo cercano. Tus aduladores. De la verdad, ¿no? Mi chamba es lo que en este momento nos podría pasar, lo que nos podría suceder, y también generarte una alternativa de qué hay que hacer, pero partiendo de reconocer que estamos en un problema. Y a veces en este negocio es difícil reconocer que hay problemas. Vaya, ¿cuánto le cuesta a un político retomar o aceptar que cometió un error? Claro. Es complicadísimo. Y parecía ser un pecado en la comunicación política. Cuando en una opinión muy personal, me parece que no lo es. Es de humanos equivocarse, ¿no? Es de humanos decir, tienes razón, tal vez no tuve la visión correcta, tal vez no fue el manejo adecuado, pero no pasa nada. Reescribimos la página y mañana es otro día. Pero hay muchas cosas que en política pareciera ser que no se permiten, y hoy creo que con toda la actualización que tenemos, por cómo camina todo muy rápido, me parece que hay cosas que se permiten, ¿no? Y que deberíamos cambiar como esta percepción. Antes era muy complicado. ¿Por qué? Porque te dabas una declaración y entonces hasta el día siguiente, si le dabas el viernes, peor. No, Porque sí. pasaba El fin de semana. domingo, y entonces el día lunes tenías que retomar el tema con el mensaje de la explicación de la semana pasada y hasta en la mañana el periódico, ¿no? O Los locos que leían el periódico o que veíamos noticias con Jacobo Zabludovsky. Hoy, o sea, puedes Sí, dar una declaración en 2 segundos, la das el viernes, el sábado estás hablando de otra cosa. Así es. De otra En cosa. la noche ya estás hablando de otra cosa. Entonces, requieres equipos rápidos y me parece que es muy cómodo, pero retomando un poco la pregunta, ¿qué tan complicado es? Es muy complicado cuando el político no está entendiendo que son otros tiempos. Ahí es donde todo resulta mucho, muy complicado y donde requiere un equipo que le aplauda, ¿no? Y eso, no, tú sabes que hay muchos de eso. No, casi no. Oye, pero, ¿cómo ves? Nuestro país, pues afortunadamente, y soy de los que piensan que tenemos la gran fortuna de vivir en un país en donde hay democracia, ¿no? O sea, la competencia entre los partidos, entre los candidatos, pues todavía, hasta hoy, es un hecho, una realidad en el país. Cuando hace 30 o 40 años tú no habías nacido, pero siempre ganaba un mismo partido. Claro. Y no había necesidad de diseñar campañas, no había encuestas, ¿no? Nadie hacía encuestas porque, ¿para qué hacer encuestas? Ganan los mismos. Siempre ganaba el mismo, ¿no? Aunque las encuestas son muy antiguas, desde el
siglo XIX ya hacían encuestas, le hacían encuestas a Abraham Lincoln, pero en México no era necesario, no había necesidad de hacer, diseñar campañas, no había necesidad del marketing político, pero hoy vivimos en una democracia. ¿Cómo ves la situación de nuestro país? ¿Sí vivimos en democracia? O sea, tanto tú como yo, tenemos clientes, yo en el ámbito de encuestas, tú en el ámbito del marketing político y comunicación, diseño de estrategias, de todos los partidos, ¿no? Sí. O sea, ¿eso es malo? No, me parece que es lo más sano, porque regresamos a lo mismo. El papel que tenemos en la mesa no es un papel aplaudidor. Y de repente cuando el papel que tienes corresponde no ser necesariamente el aplaudidor, necesitas entender todas las visiones. Y hay que entender al PAN, hay que entender al PRI en su esencia, hay que entender a Morena en su esencia, Claro. y el partido político, la bandera de lucha que te toque cuidar. Entonces, eso es muy común. De repente sucede que nos dicen, oye, ¿y eso es ético? O sea, ¿es ético en Tlaxcala trabajarle al PAN, en Morelos al PRI, en Jalisco a MC, en donde sea, o sea, con diferentes visiones? Es que me parece que ni siquiera es un análisis ético, es un análisis de cuál es tu función en la mesa, ¿no? O sea, qué es lo que está en tu cancha. Y en tu cancha está diseñar, construir el script, hacer la estrategia, los pasos, las tácticas que permitan que este candidato logre el objetivo. ¿Qué es ganar? Y es el único objetivo que tenemos la gran mayoría de las veces en la mesa es ganar, ¿no? Y al menos la gran mayoría del equipo se enfoca en eso. Eso implica tener un plan, ¿no? Y si el plan lo construyes desde adentro, invariablemente tienes emociones. Invariablemente, porque entonces dices, no, es que a ver, desde mi percepción, yo que soy profundamente panista, no tengo la capacidad de aceptar que algo de Morena puede estar bien, ¿no? Y entonces el análisis interno de ser parte de un equipo es que el corazón te puede ganar. Al final, nuestro papel, pues me parece que no podemos tener un corazón definido, ¿no? Sino tienes que ser bastante crítico en el análisis. De lo que está pasando es esto, lo que está sucediendo es esto, y los enfrente nos están ganando en esto, o estamos nosotros ganando terreno en esto. Y entonces el análisis crítico no lo vas a poder tener con un aplaudidor o con alguien que realmente tiene una emoción en el proyecto. Claro. Entonces, yo creo que el principal error que a veces cometen o cometemos muchos consultores o gente que se dedica a la comunicación política es que tarde o temprano el corazón gana. Y entonces... También es cierto, también. Es ahí donde todo se mete en conflicto, ¿no? Porque puedes tener una gran relación con tu cliente, puedes tener incluso amistad con tu cliente, un cariño con tu cliente, pero nunca puede ganarte en el análisis el corazón. O sea, eso es muy complicado, porque entonces te lleva a que a ti te pasan las encuestas y dices, vamos mal, pero igual ganamos. Sí, vamos mal, sí, pero mira, los números son fríos, pero tú eres una muy buena persona, entonces igual y la gente va a ver algo diferente. Y es como, eso no va a suceder. No, pero ahí dejas de ser encuestador y te vuelves pues parte de su estrategia de campaña. Y no. Ahora, dijiste algo interesantísimo. Podemos trabajar en Morelos o en Chihuahua o en Tabasco. La única norma ética que siempre comparto de los encuestadores y que es también de los consultores políticos es no en el mismo claro, lugar ni en la misma elección le trabajo a dos distintos. No, pues ahí sí no manches, ¿no? O sea, que hay uno que otro aventado que de repente... bueno, y encuestadores también que dobletean. Sí. No lo conoceré. Pero no, por ética, pues no puedes estar aquí en el municipio de Santo Toribio con el candidato del PAN y con el candidato del PRI y el de Morena, pues no manches, ¿no? Claro. Yo creo que esa normita, pues sí la respetamos, ¿no? Sí, no, y además es imposible, porque al final, o sea, ¿cómo divides? ¿No? O sea, ¿cómo se enteran, ¿no? O sea, es igual que una infidelidad muy profunda. Exactamente. Tarde o temprano, la señora se entera. O sea, no te puedes esconder. Y menos ahora que, como bien dijiste, todos somos camarógrafos, reporteros, fotógrafos, etcétera. Esto, mi querido Memo Quintana, cambia las campañas, ya va a influir mucho más en la gente lo que vea en redes sociales que pues lo que vea en televisión. ¿Qué onda? ¿Cuál es la situación actual? 100%. Yo creo que al hablar de la misma velocidad con la que camina el mundo digital, lo mismo lo hacen nuestros políticos. Antes
preparabas dentro de una parrilla de contenido un video a la semana. Y entonces traías a la productora y preparabas todo. Y entonces armabas los guiones y preparabas al equipo y un plan de rodaje. Vaya, había todo un show detrás de un video, de un spot, de un material gráfico o audiovisual, aunque fuera para redes sociales. Correcto. Hoy, la misma dinámica de redes sociales te obliga a que debes producir 3, 4 reels en el día, videos, donde proyectes perfectamente al candidato, al alcalde, al diputado, a quien sea, en acción. Porque la gente quiere ver el día a día. La gente lo que le interesa en términos reales de la política, y que a veces es difícil explicarlo, no es el cargo, no es la figura, es la vida de la persona. Es porque vendemos emociones. En política se venden emociones todo el tiempo. Hay que saber elegir qué emoción es la que quieres proyectar, pero las emociones pasan al segundo, al momento. Entonces, yo creo que el mismo ritmo que nos lleva el mundo digital obliga a que todo esto se vuelva automáticamente rápido. Tú bien lo dices. Hoy el equipo de comunicación tiene una foto en el celular, la edita, la sube el tweet, listo, vámonos. Y en una hora eso pasó de moda. Así es. En una hora eso es nota. Ya nadie está hablando de eso, así es. Estamos en una constante generación de contenido e información, a tal grado de que también las cosas importantes pasan rápido. Sí. Las cosas importantes dejan de ser relevantes por muchos momentos. Y eso implica que entonces tenemos que ser repetitivos. Yo siempre explico, y como tú lo sabes, tengo una historia en el radio. Sí, bueno, Y si algo, una buena historia en el radio. Y si algo me enseñó mucho el tema de la radio es que la repetición es la clave de la comunicación. Y creo que estamos regresando todo el tiempo a eso. O sea, ante tanta información que tenemos, para poder aterrizar perfectamente bien un mensaje contundente, creativo, innovador, necesita ser repetido constantemente. Es cierto. Como las canciones. Claro, las canciones, para que la gente se les conociera y fueran un éxito, había que repetirlas 1000 veces, aunque no te gustara, a tal grado de que la terminabas cantando. Es correcto. La canción que no te gustaba en un primer momento. Entonces, yo ahorita no paro de cantar la de Belinda, la de los gatos. ¿Qué gatos? Es que todo manda pegó. Esa. O sea, cabrón, la veo en todos lados. O sea. Sí. Pero regresamos a lo mismo. Es un lanzamiento de un artista en una versión análoga que el éxito lo logras en la campaña digital. Es correcto. Que me parece que es una industria que también tuvo que actualizarse muy rápido. Sí. La industria musical. O sea, dime quién compra hoy un disco. No. Un disco físico. No, nadie. Quebraron las tiendas de discos pobres, ¿no? Mix Up y Tower Records y todo, quebraron. Peor aún. O sea, ya nadie consume un disco completo de un artista. Consumimos canciones. Y ya los artistas no sacan discos. Los artistas se dedican a sacar canciones digitales. Y ya que tienes casi medio disco habiendo salido previamente en plataformas digitales, ya es cuando se arriesgan a sacar las 12 canciones del disco completo. Pero incluso es una industria que tuvo que cambiar al 100%. Y entonces regresas a la política y dices, y nosotros seguimos haciendo comunicación análoga, ¿no? Exacto. Y por eso la gente también tiene una gran disonancia. Lo que yo siempre digo es, vendemos un producto complicado. O sea, en la parte comercial, y no demerito la parte comercial, creo que es difícil, pero al final vendes un producto que tal vez la gente tiene una necesidad. En política la gente, nadie quiere política. Sí. Vivimos en un país súper ultra politizado, pero a nadie le interesa la política en términos reales. La desprecian y la rechazan, los jóvenes, ¿no? Nadie se levanta todos los días diciendo, ¿qué habrá hecho hoy mi diputado federal? O sea, oye, ayer, ¿qué habrá dicho mi diputado local en el Congreso? En la vida. Nadie se despierta con eso. Entonces, nuestra chamba es mucho más complicada porque es aterrizar eso que nadie quiere en que la gente lo consuma. Claro. Y entonces es ahí donde el político debe preocuparse por, tengo que ser mucho más creativo, tengo que ser mucho más dinámico, tengo que ser más disruptivo en algunas cosas. Pero mejorar los esquemas de comunicación, porque claro, hoy ya no basta el boletín, hoy ya no basta el enviarlo a medios de comunicación tradicionales, hoy ya no basta subir el tweet, ¿no? O sea, sí, hay que hacer acciones mucho más profundas en comunicación, mucho más completas, porque además el espacio de tiempo es menor. Tú sacas algo y tu competencia ya sacó otra cosa en 3 minutos después. Correcto. Y entonces es una bomba de comerciales, lo que antes era en la tele, la bomba de comerciales, la pelea. Exacto. Oye, Memo Quintana, dime una cosa, las campañas ya cambiaron, o sea, ya ahora todo será digital, todo será a través de redes sociales, bla, bla, o todavía es importante las viejas campañas de recorrer colonias y regalar trípticos y saludar a la gente en la puerta de su casa, etcétera, etcétera. ¿Todavía deben de hacer eso los candidatos?
Sin duda. Yo creo que lo más importante todavía en esta industria es la tierra. Todavía. Y creo que tú lo mides perfectamente bien. Aquí el problema es que para llegar a tierra ya no basta con tocar las puertas, ¿no? O sea, porque la gran mayoría de las personas ya no necesariamente está en su casa. Entonces, hoy tenemos plataformas para poder llegar mucho más rápido o estrategias para llegar mucho más rápido, pero eso no implica que dejes de hacer tierra, porque ha quedado claro y ultra demostrado, los likes no votan. Exacto. Los likes no votan o no son parte de este proceso. Sí generan algo importantísimo en política, que es percepción. O sea, todo lo que tiene que ver con digital te va a ayudar muchísimo en percepción. Muchísimo. Y hay que avanzar ahí, hay que meterle, porque además ahí están las nuevas generaciones, ahí están los tomadores de decisiones y ahí está el espacio de tiempo donde te van a tomar en cuenta 3, 4 segundos. No van a ver tu video de 20 minutos. No lo van a lograr ver. Pero esos 4 o 5 segundos iniciales son claves, porque es el único impacto que tienes para que la gente vea qué estás haciendo. Entonces, me parece que el tema territorial sigue siendo igual de importante. El tema físico incluso a veces pasa a ser fundamental, porque ya vivimos en una era donde prácticamente todo se migró a lo digital. Sí. Y entonces cuando tienes algo físico, como que onda, ¿no? regresa a tu corazón, ¿no? Dices, ay, este librito no lo había visto, está bonito, se siente bien. O cuando tocan a tu puerta, tiene todavía una doble valoración, porque es como, vino el diputado, vino el alcalde. Me saludó el me candidato. saludó. Entonces, y estamos acostumbrados a tenerlo cerca acá. O sea, vaya, nunca antes habíamos tenido presidentes de la República tan cerca, porque los podemos ver en redes. Podemos ver que hoy estuvo en Chihuahua, en Chiapas, en Campeche. O en un evento que está ahorita. Y pareciera ser que tú lo viviste, pero no lo viviste. Simplemente te estás enterando que estuvo. Pero de repente que toca a tu puerta el presidente de la República o la presidenta de la República, no lo olvidas. No lo olvidas. Claro, le tomas la foto y la guardas y les marcas, ¿no? Entonces, yo creo que el tema territorial sigue siendo el rey en este negocio. Creo que el tema territorial sigue siendo muy importante. Las estructuras siguen siendo clave para poder ganar las campañas. Sin embargo, hoy es igual de protagonista una campaña creativa a una campaña digital. Antes tenías que hacer una campaña general. Decías, a ver, estos van a ser mis prints, estos van a ser mis piezas en radio y televisión, estos van a ser nuestras lonas, este es nuestro eslogan, nuestra imagen y se acabó. Hoy necesitas, así como alguien que te hizo la campaña, alguien que te haga la campaña esa de aterrizaje digital. Y hoy necesitas en la mesa un creativo que te ayude a cómo lo que quiero decir me lo facilite en 4 o 5 públicos meta o 4 sectores diferentes donde estoy en aprieto según mis encuestas. Y entonces, ¿cómo bajo mi mensaje en estos sectores? Los equipos tienden a ser más amplios porque la comunicación cada vez es mucho más amplia. Antes tú lo sabes bien, un coordinador de comunicación social, un director de comunicación social, pues hacía todo. Sí. Hoy es prácticamente imposible que todo pueda recaer en un departamento de comunicación social. O bien necesitas un departamento de comunicación social versátil, multidisciplinario, Exacto. de todas las áreas. Y es muy complicado y costoso. Exactamente. O sea, antes que otra cosa. Oye, pero entonces, nuestra democracia, ¿cómo la ves? ¿Va por buen camino nuestra democracia? ¿Hay buena competitividad de los candidatos, de los partidos? ¿O estamos en ciernes de llegar a una dictadura? Yo creo que esto no les va a gustar a nadie, pero me parece que Morena ha hecho lo suyo. O sea, me parece que Morena logró encontrar a su caudillo. Me parece que Morena logró encontrar su mensaje y encontró su público. ¿Verdad? Y su público es el que tiene más habitantes en este país. Por supuesto. Le tiró a la masa. Y entonces, teniendo la gran mayoría, pues es difícil poder hablar de que cuando tienes el poder, ni modo que no lo utilices. Sí, o sea, es el fin del partido, ¿no? Sería un error no utilizarlo. Y me parece que hoy este análisis que tiene en una lucha constante la oposición, ¿no? Es decir, no, es que los otros abusan del poder y demás. Es histórico. Todos lo han hecho mientras han estado. Como lo hizo el PRI, como lo hizo el PAN. Para eso se busca el poder, para ejercerlo. Correcto. Nadie busca el poder. Todos quieren conservarlo, pero buscan ejercerlo, ¿no? Y ahí es donde viene el problema. Me parece que ahí es donde ahora está el problema de Morena. Porque en lugar de poder utilizarlo, conservarlo, cada vez se empiezan a cometer ciertos errores, lo platicábamos previamente, que denotan en resultados. Ahí tienes a Durango, ahí tienes a Veracruz. Y empieza a ver, claro. Empieza a haber lugares donde ya no está el carro completo, donde ya no está este mensaje de Morena es invencible. Y sobre todo en entornos chicos, ¿no? O sea, en donde en un pueblo, en un municipio chico de 5,000, 8,000 habitantes,
pues todo el mundo se entera de lo que hacen los alcaldes. No se conoce. Así es. Claro. Y es ahí donde pierdes la posibilidad, porque entonces, ¿qué es lo que está haciendo el partido? Viviendo de la marca. Y entonces cuando la marca es tan grande, dices, no importa quién vaya, la marca es muy importante. Y entonces te dejas de preocupar por las personas, pero las personas votan por personas. Claro. Y eso pasa en lugares muy pequeños. Ay, aunque vaya en Morena, que es la marca número 1, y aunque sea la de Andrés Manuel, y yo puedo ser López Obradorista de nacimiento, esa persona no me cae bien. Ese candidato Aunque vaya en Morena. Y entonces... porque aparte lo conocen. Y sorprendentemente, gana el PRI, o gana un partido, o gana el Independiente, o gana... O sea, pero porque regresamos al mismo. Son emociones. Son emociones, son cosas muy personales, nos conocemos o se conocen, y entonces se abre un abanico de oportunidad importante que me parece que Morena, al tener todo el poder, está dejando de ver. Claro. Y es ahí donde puede haber un riesgo. Pero ojo, eso le pasó al PRI también. Así es, así. ¿No? O sea, es algo normal en el poder. Cuando estás ensimismado en el poder, eres invencible. Eres un ser humano, eres la imagen de Dios en la tierra, en ese pequeño territorio, en ese espacio de tiempo que estás utilizando. Y yo creo que es la naturaleza del poder, pues perderte en ese sentido. Y entonces dejas de tomar opiniones o dejas de tomar, decisiones racionales durante ese proceso porque estás ensimismado en el poder. Es correcto. Y es difícil buscar ayuda en el proceso. Exactamente. Oye, ¿y cómo ves? ¿Crees que vengan nuevos proyectos políticos en este país, nuevos partidos, nuevos candidatos que ya estén con otro chip? Los candidatos jóvenes ya van a usar mucho más esto. No sé, o sea, Memo Quintana de Comarca ha ganado premios ya internacionales, ya ganó RID Latino, ya ha estado nominado en un montón. ¿Cómo ves? O sea, los candidatos jóvenes ya tendrán que hacer nuevas campañas. Me parece que hoy vemos muchos más y eso es bueno. O sea, ver a gente muy joven en la política creo que siempre es bueno. Me parece que ver a personas que llegan incluso del mundo digital. Vemos a gente que de repente fue muy famosa en redes sociales y entonces brincan al mundo político. Sí. Sin embargo, a veces nos topamos con esa realidad. Los likes no votan. Entonces hace falta tierra y a veces controlas muy bien esto, pero la tierra no, y eso es un problema. O al revés, puedes controlar muy bien tierra, pero digital no, y también ya es un problema. Claro, sí te abren un boquete. Entonces, creo que tener jóvenes en política es algo muy bueno. Sin duda, hoy creo que hay muchísimos más espacios que los que antes se tenían, pero hay ciertas áreas de oportunidad por desarrollar. Y es que pareciera ser que los jóvenes que llegan a política, sorprendentemente, conforme más se adentran, quieren parecerse a los viejos. Sí. Y ese es un debate constante que existe, no de apenas, de mucho tiempo atrás. Y me parece que el principal error está en la poca formación que existe desde jóvenes dentro de los partidos políticos. Porque lo mejor que puedes hacer es formar cuadros, ¿no? Y la formación de cuadros es lo que puede resultar muy valioso en los partidos políticos y a veces la formación de cuadros es errónea. ¿Por qué? Porque formas un perfil y cuando tiene toda la capacidad para hacerse cargo o bien mandarlo a participar, metes a otro. Y entonces hay una desilusión gigante en el tema. Porque las viejas prácticas les ganan a las nuevas. Correcto. Y entonces eso desenamora a las generaciones. Me parece que hoy hay partidos políticos o grupos que empiezan a crecer como MC. O sea, a ver, esto no es nuevo, esto lo han escuchado miles de personas, ya lo dice Memo. El tema de MC está sobrediagnosticado. Correcto. Pero MC me parece que es un proceso en desarrollo con el espacio de tiempo idóneo. Hemos tenido en México muchos cambios. Yo recuerdo el tema del Bronco, ¿no? Sí, claro. El boom que fue cuando el primer gobernador en la historia independiente, y a partir de aquí se viene una ola de gobernadores independientes. No volvió a haber uno. Así es. No volvió a haber uno. De repente nos emocionamos mucho en el tema, o de repente nos clavamos demasiado sobrediagnosticando demasiados temas, que no nos damos el tiempo de espacio para entenderlo. Me parece que MC ha ido muy suave, muy lento, pero si te das cuenta, siempre hacia más. Es cierto, siempre creciendo hacia arriba. Pianito, pero sí. Pero va creciendo, sí. Pero va creciendo. No así las grandes marcas. Las grandes marcas, ¿qué pasa con Morena? Morena crece, y me parece que ya llegó al techo, ¿no? Ya llegó, sí. Llega a un techo
y de ahí entonces empiezas a bajar. Me parece que esos proyectos que van de mucho menos a mucho más pueden tener mayor rentabilidad. Y si te das cuenta, hay muchos perfiles en esos, por ejemplo, en MC, ¿no? En perfiles jóvenes en ciertos estados. Hay estados abandonados, me parece que Puebla es uno de ellos, Sí, ¿no? sí, sí. Donde podría no haber ese dinamismo que encuentras en Nuevo León, en Jalisco, en Campeche, ¿no? Sí, sí, sí. Vaya, hay varios estados, ahora en Durango y en Correcto, en Veracruz. son la gran sorpresa, ¿no? Entonces, yo creo que hay proyectos interesantes para jóvenes, creo que hay proyectos muy buenos, que tienen buena merca, que tienen buena comunicación, que pueden tener perfiles interesantes y que si haces un esquema de desarrollo y formación, pueden tener un gran futuro. No así lo veo en los otros partidos. Los otros partidos los veo en el poder, ¿no? Los veo en esta postura ególatra, soberbia, de no, a ver, ganamos por la marca y aquí nadie nos gana y nadie nos mueve. Y es real. Hoy la gente quiere esa marca, sí. Sí, pero esa historia ya la vimos. El PRI fue su historia. Y no solo en México. Vaya, si volteas a ver la historia de toda Latinoamérica, ha sucedido N cantidad de veces. Entonces, vaya, y si no, vamos a España. Correcto. ¿No? O sea, partidos que de repente crecían. Yo me acuerdo mucho de Ciudadanos, que es la inspiración principal del movimiento ciudadano, ¿no? Exacto. Ciudadanos con Albert Rivera y demás. Exacto. Llegas, un boom, ganan elecciones, 3 elecciones posteriores, desaparecen. O sea, pum, te desinflas, pero rapidísimo, como globo. Veo Vox en España con Abascal, que arrancó de menos, parecieran ser súper ultra radicales. Hoy Vox es un fenómeno, ¿no? Sí. Entonces, está conquistando espacios, así es. me parece que ese análisis que de repente pocas veces vemos en nuestro país, ese vaivén que existe en política y que naturalmente surge porque a la gente no le interesa la política. Así es. O sea, el análisis de todo es a la gente no le interesa. O sea, la gente realmente el tema de política se habla en todos los espacios. Tú quieres abrir un negocio, necesitas política. Tú quieres hacer algo, necesitas política. Estamos en un país politizado por demás, pero no nos interesa. Y entonces hace que pues, la política sea igual de cambiante y la gente quiera cosas diferentes todo el tiempo porque no sabe qué quiere. Simple. Es cierto. No sabe qué quiere en un político. Lo que quiere es que le resuelva su bache, que le resuelva el tema. Sí, claro, tu vida cotidiana. Soluciones. Claro. Entonces, pero un análisis más profundo no lo hay. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen que aprovechar esa oportunidad, Claro, de poder hablar lo que la gente quiere, lo que en el idioma incluso de la gente. Yo creo que eso es la gran habilidad que tuvieron varios perfiles de MC en este crecimiento. O sea, mucha gente critica a Samuel. Me parece que Samuel fue alguien que construyó un personaje diferente, claro. de los que no había. Y eso le da un área de oportunidad. Entonces, vaya, yo creo que hay grandes oportunidades. Creo que sí somos un país que es democrático, claro, y las condiciones apoyan a una mayoría. Y así pasa, ni modo. Así es, gana el que más votos tiene, punto. Y el poder se ejerce. Punto. O sea, y si tuviste el poder y no lo ejerciste, pues qué lástima, ¿no? O sea, Mal hecho, claro. pero el poder se ejerce. Y es frío, pero pues es real. Absolutamente, absolutamente. Oye, Memo, para ir finalizando esta entrevista interesante, yo puedo estar 4 horas hablando del tema, pero oye, pues hay buen futuro entonces para nuestra área de trabajo, para el marketing político, para la comunicación, para las encuestas. ¿Crees que sea buen momento? ¿Les hará falta asesoría a los políticos actualmente en nuestros ámbitos? Sin duda, yo creo que como siempre todo es perfectible, incluso las mismas estrategias construidas, tú lo sabes, de repente construyes un plan pensando que va a salir muy bien, lo mandas a números, lo mandas a encuestar y dices, pues fue un desastre, no sirvió para nada. Nadie quiere eso. Entonces tienes que replantear. Yo creo que lo mismo está sucediendo en política, creo que hay un gran futuro para la industria, creo que tenemos también que cambiar con la industria. O sea, nosotros estamos haciendo en la oficina esfuerzos enormes por entender, por aplicar y por innovar con inteligencia artificial. Wow, ¿no? claro. O sea, creo que la inteligencia artificial es un campo de oportunidad gigante. Creo que casi nadie, todo el mundo hablamos de ella, Sí. pero casi nadie la entiende. Entonces, eso puede ocasionar muchos problemas. Pero de que viene un campo gigante, creo que lo tenemos. Creo que cada vez hay más políticos que necesitan ayuda porque están entendiendo que ya la marca no es suficiente. Sí. Entonces, al no tener que la marca es suficiente, pues claro que necesitas ayuda, claro que necesitas números, claro que necesitas asesoría, claro que necesitas gente que te ayude en comunicar mejor. Y no perdamos de base, de origen,
que lo que busquemos con todo esto, todos, es comunicar mejor. Hacer una buena campaña. Como que mi idea la gente lo entienda, porque es lo complicado. Y yo lo veo con los diputados constantemente, con nuestros clientes. Oye, a nadie le interesa si reformaste el artículo 5º de la fracción sexta del artículo 69 que cambia y modifica el reglamento interno de nadie, a nadie le interesa. ¿Cómo voy a decir lo que acabo de lograr? Quitándole toda esa basura y entonces concentrando en hemos modificado esto porque a ti te va a ir mejor. Porque necesitamos que tú tengas esto todos los días. Es muy complicado. Porque además lo primero que pasa el diputado de lado es ¿cómo vas a romper el protocolo, la formalidad? Claro que no, eso no, debe ir aquí así. Entonces, Sí. es la falta de entendimiento y por eso es donde creo que hay un área de oportunidad gigante para nuestra industria, porque hay gente que necesita ayuda. Desde luego. Necesita ayuda, necesita comunicar mejor y poder lograr sus objetivos, porque al final el objetivo único, como bien tú lo dijiste hace un momento, es ganar. Que ganen y que eso fortalece nuestra democracia, ¿no? Sí. Eso queremos todos, tener un país democrático, participativo, en donde todos podamos opinar, en donde los políticos cumplan lo que dicen, etcétera, etcétera. Eso se llama democracia. Y surge a raíz de la competencia. Correcto. Entonces creo que si estamos listos para competir, pues ¿por qué no deberíamos estar listos para ganar? Absolutamente. Absolutamente. Sí, sí. En Vietnam y en China y en Arabia Saudita no hay marketing político ni encuestas, ¿eh? O sea, ahí gobierna un grupo o un monarca y le vale gorro todo. O sea, nosotros sí vivimos en una democracia. O sea, es que me llamó la atención hace unas semanas cuando invitaban a no votar, etcétera, etcétera. Yo no puedo invitar a no votar si los últimos 40 años de mi vida he sido de los que dicen hay que salir a votar, que tuvo todas sus vicisitudes, lo del poder judicial, lo que quieran, pero no invitar a no votar. En 2027 va a ser fundamental. Esta semana escribí eso. Pues en 2027 tenemos perfectamente tiempo para pensar nuestro voto y salir a votar, ¿no? En 2027. Claro. Y con elementos de qué voy a votar. Claro. ¿No? Porque si votamos más allá de las marcas y más allá de las personas, también votamos por proyectos. Desde luego. Y a veces ahí surge el problema, ¿no? De cómo bajas un proyecto de una ciudad, del proyecto de un estado. O sea, vayamos a algo simple. O sea, ¿cuál es el proyecto que quiero de mi ciudad o de mi estado? A veces ni siquiera lo sabemos. Exacto. Bajamos a temas simples como, ay, que me pinten el parque, o que me arreglen la calle, o que me pongan lo que sea. Y en efecto, hay cosas que tienen que resolverse, como los servicios públicos, que deben ir simple. Pero ¿qué proyecto estamos comprando del país? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué queremos del país, del Estado? Exacto. Porque una persona no va a solucionar el conflicto. No, desde luego. Es un conjunto de muchas cosas. Claro. Entonces, yo replanteo lo que mencionaba un momento. Si hablamos de problemas, el principal problema no está en los políticos, no está en los partidos políticos, está en que a los ciudadanos mexicanos nos caga la política. Horrible. Es horrible, pero esa es la realidad. No nos gusta. Y entonces es difícil hacerle entender a las personas que un gran responsable de que a veces tengamos malos gobiernos, pues es una mala ciudadanía. Claro. Somos nosotros mismos. Complicado. Fíjate que también tiene que ver mucho ¿cómo explicarlo? La falta de información o de deseo de información de las personas. O sea, Que uno, claro. de repente dices, arrancas tu día, bla, 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 pero ¿qué esfuerzo hiciste por informarte de lo que estaba sucediendo en tu ciudad, en tu país, en lo que sea? Y hoy recurrimos a fuentes informativas, y tú lo sabes muy bien, erróneas. Sí. Lo que en un momento fue incluso temas de análisis, las famosas fake news. Porque hay gente dedicada a desarrollar noticias falsas, ¿no? Y entonces de repente pensamos que nos informamos en TikTok, y digo pensamos que nos informamos con toda la profundidad de la palabra, porque pienso que me estoy informando de lo que estoy consumiendo en redes sociales o en TikTok sin un análisis de la información. Correcto. O sea, si realmente la información que estoy consumiendo es real, es verídica, o incluso ¿qué esfuerzo hago yo por informarme de lo que sucede en la ciudad? Escuchas el noticiero de la mañana, compras el periódico, sigues al menos las redes sociales de los medios de comunicación. No. Eso es muy complicado, ¿no? Eso es muy complicado porque ese es uno de los errores también que surge a veces en nuestras estrategias de comunicación, ¿no? De repente pensar que todos ven ese noticiero, o que todos ven esas redes sociales, o que todos ven ese medio de comunicación. Todos se van a enterar, ¿no? Claro. Cuando en realidad a veces no es así. A veces estamos utilizando tal vez los canales de comunicación no adecuados. Tenemos que ampliarlos. Hoy tenemos influencers, tenemos pautas, tenemos contenidos digitales, tenemos anuncios publicitarios que me parece cada vez tienen mayor importancia,
porque al no tener tanta publicidad física, como te decía, Exacto. lo que te llega de repente dices, está padre, lo agradezco, ¿no? Lo guardo. Antes tenías tantas cosas impresas o tantas cosas físicas que pues era complicado poder entender o conocer uno. Hoy ves un periódico en la prensa y dices, órale, no, y hace de años que no haces eso, ¿no? Sí. Entonces, todo ya lo haces así, Sí, con sí. un scroll. Entonces, vaya, yo creo que también necesitamos ese esfuerzo de información extra de la ciudadanía en general, pues para poder saber qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo en general en nuestra ciudad y en nuestro país. Y el que nos da flojera, la verdad. O sea, meternos a ver cómo es lo del parque móvil. Prefiero meterme en un estacionamiento y pagar y no ver que tengo la facilidad de estar 3 horas en No, sí, si hablamos de bondades, me parece que esa es una, ¿no? El programa Estacionate Aquí de la ciudad de Puebla, que es que tienes 3 horas gratis, que al final lo que se buscaba, que en el análisis, repito, me parece bastante interesante, es que la gente, que sea un estacionamiento rotativo. Correcto. O sea, que la gente vaya, a través de estudios se logró que esos 3 horas que están en el centro sean útiles. Porque había mucha gente que trabajaba en el centro, dejaba su coche 10 horas. entonces nadie iba al centro, ¿no? Entonces los negocios del centro no se movían, o la industria del centro estaba mucho más estática y no había tanto movimiento, Sí. con lo que se busca con un estacionamiento rotativo, que vas 2 horas, compras lo que tienes que hacer, recorres, vas al centro, a misa, lo que quieras, Sí. y vámonos. Y son 3 horas gratis, que es la gran mayoría de tiempo que la gente lo utiliza. Sí. Entonces, Más que suficientes 3 horas. seguro estoy que hay más gente utilizando 3 horas gratis en estacionamiento que las personas pagando la multa. Exacto. Entonces, ese es ese análisis. Claro, a nadie le gusta pagar multas, a nadie. Entonces, pero son de las decisiones complicadas que a veces hay que tomar en gobierno. Tú lo sabes muy bien. Todos los gobiernos tienen que tomar decisiones difíciles. Todos. Aquí el tema es cómo las enfrentas. Cómo vas a salir bien librado durante el proceso. Pero eso ya es tema de otras cosas. Ay, yo lo dije aquí 20 veces, yo sí soy partidario de parquímetros, la neta. En todas las ciudades importantes del planeta hay parquímetros, porque si no se vuelve un desastre, ¿no? Los centros históricos, etcétera, de desorden, de estacionamiento, etcétera, etcétera. Y aquí en Puebla, pues lidiar con esa mafia de tantos años que se llamaban franeleros, ¿no? O sea, Sí, claro. pues, te evitas todo eso, pero bueno, hay que educarnos simplemente. Saludos también en Instagram a Víctor Manuel 634, gracias. Ana Lucía Mar, gracias. Juan Centeno, querido. Ayanda Rocío Benavente, queridísima Ayanda. Suri 2404, Elsa Angélica, queridísima Ayanda. Pero bueno, mi querido Memo Quintana, te aprecio públicamente el que hayas venido, de veras tu tiempo, tu disposición. Tiene un chorro de chamba y aceptó dedicarnos aquí unos minutos en el programa, pero te comprometo públicamente a que pues de vez en cuando nos vengas a dar un temita, ¿no? De algo de marketing político. Con mucho gusto, yo siempre con las ganas de participar y poder aprovechar los pocos espacios que hay para poder hablar de nuestra industria. Al contrario, muchas gracias, siempre un placer estar contigo. Que sepas que soy un seguidor de tu trabajo. Órale, gracias. De los 4 que lo hacen. Entonces, pues vaya, para mí es un gusto poder estar aquí y agradecerle a tu público por recibirnos un buen rato. Gracias, Memo. Es tu casa. Aquí en la letra es tu casa y el BEAP, sabes que es una empresa que también está a tus órdenes. Muchas gracias, estamos en esto y en el camino andamos. Así es, siempre, siempre. Arrieros somos. Arriba somos, correcto. Muchísimas gracias, Memo Quintana, director de Comarca, y a ustedes que nos acompañan.